Y para tener la perspectiva de un observador, alguien que conoce bien el proceso político y social de Honduras, nos sentamos a charlar con el muy seguido analista Raúl Pineda. Don Raúl Pineda, analista político, muchas gracias por recibirnos en su casa, se lo agradezco mucho. Gracias a ustedes por la visita. Gracias. Evidentemente usted es un animal político y me va a interesar mucho lo que tenga que decir respecto de este proceso del domingo electoral aquí en su país, en Honduras. Primero que nada, los reclamos del Partido Libre de Xiomara Castro de Zelaya, ¿son legítimos? Yo creo que en todo proceso se dan anormalidades, inconsistencias, pero en este noveno proceso electoral de los últimos 33 años de vida democrática de Honduras no deciden un resultado electoral que ha sido ejemplar en cuanto a la participación de los ciudadanos y reconocido por la mayor parte de los observadores internacionales, que en más de 700 acompañaron el proceso. Yo no creo que ella haya tomado una decisión política correcta, creo que se precipitó. Si se trata de buscar minuciosamente fallas, se van a encontrar, pero la ley establece el derecho de cualquiera que se considere afectado a pedir una revisión de actas. En Honduras no es permitido contar votos o recontar votos, pero sí revisar actas, y esto es un derecho que ampara a doña Xiomara y que lo puede ejercer cuando le convenga. Ya. ¿A usted cree que vaya a ser mayor diferencia? ¿Usted cree que acaba de ser muy específico en el sentido de que si se buscan los detalles negativos va a haber, pero en términos generales, ¿usted cree que se respetó la voluntad del pueblo, el proceso electoral fue limpio, apegado a la ley, etcétera? Absolutamente. El problema que la clase política no logra digerir es que no siempre gana el más popular. La elección dura 9 horas y hay elementos de naturaleza logística, económica, que hacen que gane el que ponga mayor gente en la urna y marque el voto correctamente. El creer que porque se tiene una gran masa crítica de seguidores se va a ganar una elección está viendo un espejismo. Gana el que tiene más capacidad de movilización y mayores recursos. Usted evidentemente tiene mucha experiencia política y como analista político, y yo le pregunto, este tipo de posiciones como la que está tomando ahora el Partido Libre o Xiomara, que son las mismas que tomó Andrés Manuel López Obrador en México, de disputar las elecciones sí o sí, ¿cuál es la estrategia? ¿Es algo pasional o obedece una estrategia política muy bien pensada? Yo lo defino en una palabra: es suicida. ¿Pero por qué? Creo ¿Qué se pretende? Responde más bien a una actitud temperamental que a una reflexión y a un razonamiento práctico. Libre es un partido que surge de la calle, que surge de la protesta popular, y esa metodología que en algún momento pudo haber servido no va a dar resultado en un momento en que el pueblo hondureño está clamando por estabilidad, por paz, por convivencia. Cualquiera que transite la ruta de la protesta callejera, en lugar de crecer ante la opinión pública, va a deteriorar su imagen. Ahora, yo también como analista, de ninguna manera me voy a comparar con usted, pero sí como analista, visto desde el exterior, queda claro que Honduras necesita un cambio. Vaya, ya Honduras es el país más violento del mundo, uno de los más y uno de los más pobres de América Latina. Claramente se necesita un cambio. Una de las cosas que yo podía ver en Xiomara, en el Partido Libre, es que ofrecían un cambio claro. No sé si en este punto yo diría yo si puede haber un cambio para peor en estas circunstancias en Honduras, pero la pregunta que yo te tengo a ti es, Juan Orlando, ¿es la persona que dentro de 4 años va a poder dejar a Honduras en un lugar mucho mejor que como lo dejó? Eso solo el tiempo lo va a definir. Lo único que debe entender él es que debe pensar en el momento en que entregue el gobierno y no en el momento en que tome posesión. La unanimidad de las encuestas reflejan que el pueblo hondureño requiere con urgencia un cambio.
Para un ejemplo, el servicio de la deuda externa de este país, el pago de intereses es más que todo el presupuesto de salud. Y un déficit fiscal de más de 8 puntos que es verdaderamente generador de grandes deficiencias, de grandes carencias. Este presidente nuevo, en el escenario político que tiene que enfrentar, tiene inevitable y necesariamente que hacer pactos, que hacer acuerdos en función de resolver problemas como el que usted menciona, el problema de un país que tiene el 70% de su población bajo la línea de la pobreza y que tiene el índice de homicidios por 100.000 habitantes más elevado del mundo. Eso no lo puede hacer un presidente si no tiene no solo la legalidad, sino la legitimidad de obtener consensos y acuerdos, por lo menos con 3 fuerzas políticas que son muy significativas en este proceso electoral. Ahora, de nuevo, la propuesta del Partido Libre de Xiomara, que era la de Manuel Zelaya, era hacer una asamblea constituyente para cambiar la constitución. Necesitamos una constitución nueva porque la que tenemos es una camisa de fuerza para el gobierno, no deja operar, no podemos cambiar. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, la constitución es una ley y la pobreza no se reduce por leyes. Si la pobreza y la exclusión y la marginalidad se resolviese por leyes, pues simplemente no había pobreza en el mundo. Bastaría que los congresistas se reuniesen y emitiesen una ley proscribiendo la pobreza y haciéndonos de todos prósperos ciudadanos. El tema de la constituyente es un tema que debe surgir de un consenso, de un acuerdo nacional. Y el tema de la constituyente es lo que polariza esta sociedad, es lo que divide esta sociedad. Una mitad a favor de la constituyente y de la refundación del país y otra mitad que se va por la ruta de la actualización de la Constitución. Todas las constituciones parten del modelo de Estados Unidos y todas son fundamentalmente lo mismo en su parte dogmática y en su parte orgánica. Y no creemos que tener una constitución moderna de amplio contenido social va a resolver los problemas sociales y económicos de este país. Ya. Todavía no se sabe, hasta donde sé, dime si estoy equivocado, cómo se va a componer el Congreso. Pero por supuesto va a ser dividido totalmente. Pero tú conoces al presidente electo, a Juan Orlando Hernández, tú lo conoces personalmente, trabajaste con él, etcétera. Danos, en base a tu experiencia, en base a lo que tú sabes, has visto, los próximos 4 años, Juan Orlando, ¿se podrán formar los consensos de los que tú estás hablando? Si él no hace esos consensos, tiene el país al borde de la ingobernabilidad, porque el presidente no va a tener control del Congreso. Y el Congreso elige los 12 más importantes funcionarios del gobierno y la nueva Corte Suprema de Justicia. Si el presidente no logra obtener acuerdos en base a posiciones patrióticas, puede perder el control del Congreso, por lo menos de su directiva, y puede perder en cuanto a la integración de la Corte Suprema. Es decir, él está obligado, si quiere gobernar con tranquilidad, a hacer esos grandes acuerdos, porque los acuerdos se van a hacer entre las fuerzas opositoras, que son mayoritarias, o entre las fuerzas opositoras y el presidente de la República. Aquí no hay segunda vuelta y el presidente es un presidente de minorías. Claro, totalmente. Cerca del 70, más del 70% de la gente votó en contra de él. O no votó por él. O no votó por él, o no votó por él. Pero ya la pregunta que te hago es, por tanto va a ser un trabajo sumamente difícil para quien sea que esté en esa posición en este momento. La pregunta que yo tengo es, fantaseando obviamente, tú no eres brujo, pero la pregunta es, ¿Juan Orlando tendrá la capacidad, podrá hacerlo? Él tiene que cambiar. En su gestión como presidente del Congreso se ha prestigiado por ser un hombre que toma decisiones a cualquier costo. Pero en ese momento él tenía el respaldo de una mayoría abrumadora de diputados de su partido. Hoy el presidente debe ser un seductor, un conciliador, casi un patriota.
debe buscar puntos donde todos estemos de acuerdo, por ejemplo, en la lucha contra la delincuencia, en la reducción del déficit fiscal, en volver el país un país más competitivo, con más facilidades para hacer negocios. Gobernar es distinto de mandar. Él se ha perfilado en el Congreso como un hombre de mando, un hombre que a veces ha estirado la ley hasta niveles de romperla, como cuando destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional porque emitieron un fallo que no fue de su agrado, o como cuando forzó la renuncia del fiscal general del Estado porque era de un partido distinto al de él. Eso no lo va a poder hacer en este gobierno porque no va a tener los votos en el Congreso suficientes para imponer esa voluntad que históricamente ha logrado imponer en base a tener la mayoría en el Congreso. Claro. No sé si preguntarte sobre alguna experiencia en algún otro país de América Latina o cuáles son tus posibilidades de que, o las posibilidades le das tú de que esto realmente suceda. Yo creo que el actual presidente se vio influenciado mucho por lo que pasó en Ecuador, donde el presidente Correa destituyó la Corte Suprema y actualmente la Corte Interamericana ha condenado al gobierno de Ecuador a pagar una indemnización por lo de los magistrados destituidos. El modelo republicano, que es el modelo que se basa en la división de poderes, don Juan Orlando lo puso en precario cuando fue presidente del Congreso. Pero en aquel momento tenía el poder para hacerlo. Y el poder es eso, el poder. Hoy no va a tener el poder para hacerlo. Entonces tiene que cambiar su metodología, volverse un líder seductor, un líder cautivador, un líder de diálogo, un líder que pueda tener la capacidad de sacrificar sus intereses en aras de los intereses de su gobierno. De otra manera, se va a unir la oposición y le va a resultar muy difícil gobernar porque va a tener un poder paralelo opositor. Don Raúl Pineda, analista político, muchas gracias por recibirnos en su casa. Gracias a usted, es un honor haberlo acompañado. Gracias. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Centroamérica Habla con Alberto Padilla. Muchas gracias por habernos acompañado. Le mando un saludo desde Tegucigalpa. Nos vemos en la próxima y que la pase muy bien.